Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día en que me vean y que vean este video. Mi nombre es Héctor y junto con mi compañero Itzvan en este video les vamos a hablar sobre un tema muy fundamental dentro del cálculo, multivariable y la física, el cual es los campos vectoriales. En este video vamos a explicar un poco qué es un campo vectorial, cuáles son las diferencias con un campo escalar y también lo veremos con unos ejemplos de física y mi compañero Itzvan lo presentará más adelante para que lo entiendan todavía más a detalle en aplicaciones reales, campos físicos. Este es un tema muy importante y me dirán ¿por qué, Héctor? Porque los campos vectoriales no solamente existen en los libros, sino que describen fenómenos reales como el viento, la gravedad y la electricidad. Algo también muy importante que quiero mencionar es que los fluidos también son representados con estos campos y nosotros como ingenieros aeronáuticos debemos saberlo más que nadie que el viento es un fluido. Es nuestro medio de trabajo, es lo necesario para que un avión vuele. Pero primero que nada, ¿qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es una función que cada punto del espacio le asigna un vector, ¿ok? Es decir, no solamente nos da números, sino que también nos entrega las dimensiones de la magnitud y de la dirección. Si lo vemos de una forma un poco más matemática y más rebuscada, por así decirlo, un campo vectorial en dos dimensiones se puede presentar como la siguiente función. Ahí se las voy a ir poniendo para que no me pierdan tanto la movida, ¿ok? Y eso significa que cada punto X y Y en el plano, en el campo, nos asigna un vector que tiene una componente en X y otra componente en Y, ¿ok? ¿Seguimos todos en la misma línea? Muy bien, muy bien. En pocas palabras, un campo vectorial describe cómo cambia la cantidad con dirección de cada punto del espacio. Ok, lindo, me gusta cómo va. ¿Me están entendiendo? Me siento muy bien de que me sigan entendiendo. Se mueve mi escritorio, una disculpa. Pero bueno, ahora, que es importante no confundir un campo vectorial con un campo escalar. Me dirán, ¿por qué? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura de toda esta habitación, en cada punto del cuarto, en cada zona, en la parte de acá, en la parte de acá, en la parte de acá, hay una temperatura diferente. Pero esta temperatura no apunte hacia un lugar en específico. Eso significa que solamente es una magnitud. La temperatura de aquí, la de aquí, la de aquí, no apuntan en ninguna dirección. Solamente están existiendo. Es un número en el aire, por así decirlo. Ahora, en cambio, un campo vectorial sí tiene dirección. De este lado no se ve, pero tengo una ventana. Y me dirán, ¿qué tiene de importante esa ventana? Pues lo siguiente. Por esa ventana entra el aire. Y el aire es un aire, viento, como lo quieran ver. Es un ejemplo de un campo vectorial. ¿Por qué? No solamente es una magnitud. No solamente tiene una magnitud este aire, sino que también tiene una dirección. Viene de frente, me golpea hacia acá, entra, cruza la habitación y sale por la puerta de allá. En palabras más sencillas, un campo escalar solamente es una magnitud y un campo vectorial tiene magnitud y dirección. Ahora que tenemos todo esto en claro, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ejemplos de campos escalares serían la temperatura, la presión atmosférica, la densidad de un material. Todos estos casos únicamente los tenemos como un valor de temperatura. Recuerden, un valor numérico. Una disculpa, se me traba la lengua a veces. En conclusión, un campo escalar únicamente es un valor numérico. Ahora, si nos cambiamos a campos vectoriales, físicos, podemos ver ejemplos muchísimo más dinámicos y más cómodos a entender. Un ejemplo de esto es el campo eléctrico. El campo eléctrico describe una fuerza que experimentaría una carga positiva en cada punto del espacio alrededor de otra carga. Otro campo vectorial muy increíble, que es mi preferencia, es de mis favoritos, es la gravedad. El fenómeno gravitacional. Este campo siempre apunta hacia el centro de la Tierra y su magnitud depende de la distancia en la que estemos del núcleo de esta. Por otro ejemplo y no menos importante, podemos hablar sobre el fluido. Como que el fluido, el más importante en nuestro campo, el viento. El viento alrededor del ala de un avión, de su semiala, en cada punto hay una velocidad con una dirección específica. Y esto nos ayuda a generar el efecto de sustentación. Pero bueno, no quiero desenvolverlos en tantos ejemplos ni en tan así, porque para ello está mi compañero Itzvan, el cual adelante les va a presentar un ejemplo, para que lo entiendan muchísimo mejor y lo comprendan de una buena manera.
Así que los veo en un ratito y los dejo dentro con mi compañero Itzman. Listo, ahora vamos a seguir con el siguiente ejemplo, pero antes de eso quiero explicar qué es el campo eléctrico, cómo es que este surge, a partir de qué ley y cómo es que se interpreta físicamente en el espacio. Más que memorizar las fórmulas, la idea es entender qué significa realmente este concepto para nosotros, ¿ok? Así que vamos con su origen y pues el campo eléctrico surge directamente de la ley de Coulomb. Ese es su origen y es de donde viene. Esta ley nos dice que dos cargas eléctricas ejercen una fuerza entre sí. La magnitud de esa fuerza depende del producto de las cargas y este disminuye con el cuadrado de la distancia. Pero aquí por lo regular surge un problema conceptual, la pregunta, y es el cómo se sabe que cómo sabe una carga que la otra está ahí. Y para resolver esto, pues aparece el concepto de el campo, ¿ok? Entonces, vamos con la definición de qué es el campo eléctrico. Y pues, en sí, el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Así tal cual. Es decir, que si coloco una carga de prueba en un punto del espacio, el campo me dice cuánta fuerza sentiría. ¿Okay? Matemáticamente dividimos la fuerza entre la carga de prueba. Al sustituir la ley de Coulomb, obtenemos que el campo depende únicamente de la carga fuente Q y de la distancia R. Y aquí cabe aclarar algo importantísimo, y es que noten que el campo no depende de la carga de prueba, ¿ok? El campo ya existe, aunque no haya nadie sintiéndolo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, vamos con la interpretación física de y el campo eléctrico es un vector, ¿sí? Esto significa que tiene magnitud y tiene dirección. Si la carga es positiva, las líneas del campo salen radialmente, ¿ok? Van a salir siempre. Y si es negativo, pues al contrario, van a estar entrando. Esto representa la dirección en la que la carga positiva de prueba se movería. La densidad de las líneas representa la intensidad del campo. Mientras más cerca esté de la carga, mayor es el campo. Okay. Entonces, ahora vamos con un ejemplo numérico, un ejemplo práctico para poder entender mejor este tema. Y pues, en sí, supongamos que tenemos una carga de 5.000 coulombs y está a 2 metros de distancia. Sustituimos en la ecuación que vimos hace rato, la sustituimos y hacemos los cálculos, que haciendo la sustitución en la ecuación se obtiene aproximadamente 11.250 newtons sobre coulomb. Eso significa que una carga positiva de un coulomb colocada ahí sentiría pues esa fuerza. El campo eléctrico se mide en newtons por coulomb, que también es equivalente a volt por metro. Ok. Ok, entonces pues viendo esto, para un cierre en sí de este ejemplo, es que lo esencial del campo eléctrico es que nos permite entender que una carga no solo interactúa cuando otra está presente, sino que modifica el espacio que la rodea en sí. Ese espacio queda caracterizado por un campo vectorial que existe independientemente de que coloquemos o no una carga de prueba. Su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, lo que explica por qué la interacción es más fuerte cuando estamos cerca de la carga fuente. Este concepto es fundamental porque conecta directamente la ley de Coulomb con la teoría
electromagnética desarrollada posteriormente por Maxwell. En otras palabras, el campo eléctrico es el lenguaje matemático que describe cómo transmiten las interacciones eléctricas en el espacio. Okay. Hey, ¿qué onda? Estamos de regreso. Y ya para dar una pequeña conclusión sobre el video de qué aprendimos, y gracias al ejemplo de que puso mi compañero Itzvan, creo que podemos darnos cuenta de qué aprendimos el día de hoy. ¿Qué aprendimos? El campo vectorial asigna un vector a cada punto del espacio, a diferencia de un campo escalar, el cual solamente asigna una magnitud. También vimos ejemplos como la velocidad del viento, el flujo del fluido, el campo gravitacional, el campo eléctrico, etc. Entender estos conceptos es muy importante, sobre todo para nosotros que somos ingenieros. ¿Por qué? Porque muchos fenómenos naturales se describen mediante campos. No solamente es una teoría, no solamente es algo que vemos en papel o que vemos representado en dibujos y esquemas, no. Es la base para entender y comprender y sobre todo analizar cómo interactúan las fuerzas en el mundo real. En conclusión, para no hacerlo más largo, nos damos cuenta que los campos vectoriales nos permiten visualizar y analizar cómo actúan las fuerzas en el espacio. Un ejemplo claro de esto fue el campo eléctrico, el cual es uno de los ejemplos más importantes. Espero que este video haya sido de su agrado. Mi compañero Itzvan y yo les agradecemos su atención. Y eso fue todo. Suscríbanse, esperemos que este video les guste y denle a la campanita. Bye bye.